7:14 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Movistar Televisión, canal 733 HD. Nos acompaña el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, doctor. Buen día, doctor, ¿cómo está? Rumi, Aarón. Muchas gracias por estar Bienvenido a Altavoz en Vital. Como sabe perfectamente, apareció una bandera colombiana en territorio peruano. A priori, ¿qué le merece a usted esta situación? Bueno, es un repetido acto de provocación. Esto evidentemente ha sido ideado, imaginado para tratar de mantener la noticia de este aparente conflicto, ¿no? Que en puridad no tiene base jurídica. Le sirve en alguna medida al presidente de Colombia, que está tratando de tapar sus problemas personales, los problemas gubernamentales, pero creo que nosotros debemos mantener firmeza, pero serenidad. Efectivamente, atento, ¿no? La Cancillería ha señalado que es un acto que no contribuye a la convivencia pacífica, efectivamente, ¿no? Desde el lado peruano, obviamente, hacemos todo el esfuerzo para mantener siempre en paz con los países vecinos. Sin embargo, una y otra vez ocurren estas incidencias. Provocaciones, como usted dice, ¿no? Sí, pero hay un hecho que me debe ser resaltado, ¿no? La forma tan responsable y civilizada con que se dio trato a la bandera colombiana, que ha sido colocada, por supuesto, en territorio peruano. Sí. Pero eso es una demostración de nuestro civismo y nuestro respeto a los símbolos e insignias de un país amigo. De una manera muy caballerosa, obviamente se ha doblado adecuadamente la bandera del país vecino, Colombia, como tiene que ser además, ¿no? Sí. Seguramente fue entregada a quienes corresponden, pero no podemos permitir que una bandera de país, por más vecino, por más país hermano que sea, esté en territorio patrio. No podemos permitirlo. Y creo que el siguiente paso es que el gobierno, que ha actuado correctamente, la Cancillería fundamentalmente, debería repensar la fecha de esta reunión, de esta comisión pluriestatal o binacional, porque de alguna manera ingresaría a hacerle juego a Petro. Debería participar Perú en esta comisión mixta. Yo creo que no hay ningún problema si la patea para un periodo, digamos mucho más plano, ¿no? Es decir, que se calmen las aguas. Que se calmen las aguas. Justamente el ex canciller Rodríguez Mackey señaló que el Perú debe cancelar la reunión bilateral con Colombia, de lo que usted está hablando, porque esto se había indicado que tiene como fecha, si no me equivoco, del 11 y el 12 de septiembre en Lima. Así es. Entonces, en este marco, sí habría consideración aceptar, digamos, la opinión del ex canciller Rodríguez Mackey. Primero se fijó una fecha en octubre, se adelantó porque se entendió El Perú lo adelantó además. Sí, con la finalidad, digamos, de apaciguar el tema. El tema ha continuado, porque responde a intereses que no son los intereses de Colombia, son los intereses particulares de Petro, y en ese contexto yo creo que corresponde variar la posición del Perú sobre este tema y buscar una fecha en el futuro que no necesariamente tenga que ser determinada cuando estén dadas las condiciones, ¿no? Pero todo eso se trata de una cortina de humo de Petro para ocultar los problemas que tiene internos. Efectivamente, y que se han agravado ahora a raíz ya de la muerte de Miguel Uribe. De Miguel Uribe, ¿no? Claro, ¿y se puede descartar que haya sido huestes de Petro las que lo han asesinado? No sabría. Creo que el gran problema en este caso de Colombia es que el asesinato no ha sido esclarecido. Imputárselo a Petro no, digamos, es muy aventurado. Pero lo cierto y real es que hay un asesinato en el contexto ya de un proceso electoral y que obviamente debería haber merecido de las autoridades policiales colombianas una investigación mucho más rápida y de alguna manera develar el origen de este asesinato, ¿no? ¿Para usted Petro es un terrorista? Bueno, fue un terrorista y es un mal gobernante, ¿no? Definitivamente. 1% de crecimiento económico a lo sumo y 16 millones de pobres en Colombia. Eso está claro. Digamos, el fracaso de la izquierda colombiana está encardinada en este gobierno, ¿no? ¿Cómo cree usted que se van a desencadenar las cosas a futuro? ¿Podrían haber chispas de tanques, de botas en la región? No creo que Esperemos lleguemos, que no lleguemos a esa situación. Lleguemos a ese extremo, ni tampoco darle digamos, espacio a estas voces, estos sectores que hablan de armamentismo y todo lo demás. Entiendo que este es un problema coyuntural, pasará cuando se vaya Petro,
no falta mucho para que se vaya. El otro año, en mayo, son Sí, las elecciones, ¿no? claro. Y además, creo que en el camino se le van a ir presentando a Petro otras dificultades y tendrá que buscar otra cortina de humo, ¿no? Así es, pero necesitamos una fuerza disuasiva, necesitamos equiparnos bien, definitivamente. Bueno, ya se han comprado algunos, se ha armado de mejor manera la Fuerza Aérea y sin que eso signifique, digamos, entrar en una carrera claramente armamentista, sí, en efecto es correcto, ¿no? Hoy precisamente, cambiando ya de tema, se ha convocado a la doctora Patricia Benavides para que participe de la sesión de la Junta de Fiscales Supremos. Ya se le coloca como fiscal suprema titular. Con esto ya su reposición ha quedado clara, ¿no? Sí, el oficio es muy claro. En primer lugar, se dirigen a la señora Benavides en su condición de fiscal suprema titular y luego la redacción es una redacción edulcorada. Por supuesto, eso corresponde a la secretaria que está tratando de ser lo más gentil y quedar lo mejor posible con la fiscal. Hay un punto que evidentemente se va a esclarecer hoy día y es el reclamo de la fiscal Benavides en el sentido que ella requiere, porque así la ley lo señala, de una resolución de reposición formal. Y se requiere, la ley lo requiere, sí. Está claro que ya ha sido fácticamente repuesta. Prueba de ello es que va a participar en un acto que requiere, digamos, ese título, pero se requiere esa formalidad. Y lo segundo es que la designación del cargo que ocupa no corresponde en puridad a la Junta de Fiscales Supremos, sino a la propia fiscal de la Nación. Y ahí hay toda una controversia. ¿Usted cree que ¿A dónde irá? la manden al Jurado Nacional de Elecciones para congelarla? No podrían, porque de acuerdo con la legislación electoral, una vez que se ha iniciado el proceso, los cargos en el jurado son inamovibles. Pero acá él no podría, estamos en condicional, o no puede definitivamente. Porque... No puede, y lo acaba de alguna manera de corroborar la propia Junta, cuando ha dicho que una resolución expedida por el Poder Judicial para incorporar en el proceso a una agrupación política la de Duberry Rodríguez, ¿no? El argumento del jurado ha sido que los actos son preclusivos y que ya no todos son todo es inamovible, ¿no? ¿La Junta de Fiscales Supremos o la propia Delia Espinosa deberían enviar este comunicado, en este caso este oficio, a la doctora Patricia Benavides? Es evidente que la fiscal de la Nación es una persona tosuda, obstinada y que no ha querido, digamos, reconocer su equivocación y ha preferido en todo caso pasar por alto esta formalidad y, digamos, de alguna manera encubrirlo con una incorporación directa ante la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Conociendo su expertise en estos temas, ¿qué lugar le correspondería a la doctora Patricia Benavides? No, esa es una decisión que le corresponde adoptar a la fiscal de la Nación, eso está claro, ¿no? Ahora, tiene límites. El primer límite es que no se puede burlar la ley y en consecuencia no se puede nombrar a alguien en una entidad en donde las autoridades ya no pueden ser removidas para preservar el sentido de autonomía, independencia, imparcialidad. Lo segundo es que ella sostiene de que las otras dos fiscalías tienen el problema de que en ambas existen carpetas fiscales en donde está consignada la fiscal Benavides, pero creo que eso es muy sencillo. Simplemente es pasar esos expedientes a la otra fiscalía y se resuelve el problema, ¿no? En ese contexto, el abogado de Patricia Benavides, de la doctora Benavides, ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Obviamente, esta denuncia señala que hay infracciones a varios artículos de la Constitución y a normas del Código Penal debido a esa tardanza en proponer a Benavides al cargo. Eso es correcto. El 16 de junio, la señora Benavides debió ser repuesta en el cargo. Han habido una serie de situaciones que incluso pueden ser calificables de bochornosas, esta velada, pijamada, misa ¿no? de sanación, pijamada, como que la verdad que ha sido un acto desdoroso, ¿no? Y luego han venido actos reiterativos, el presentar denuncias que luego han sido archivadas o desestimadas por el Poder Judicial, acciones de amparo, es decir, ha perdido, digamos, a lo largo y a lo ancho del Poder Judicial y por goleada la señora Espinosa. Perdió con el caso de Tomás Gálvez, perdió con el caso de Arce, perdió con el caso de la señora Benavides, perdió el amparo reciente
y ya en otro contexto, prueba de su inhabilidad jurídica, ya tiene 2 derrotas en el Tribunal Constitucional, ¿no? Por otros temas diferentes a la señora Benavides, pero que demuestran que hay, digamos, estamos hablando de una personalidad prepotente e ígnara jurídicamente. Pero hasta ante este incumplimiento, ¿ha cometido el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad? El delito está, yo creo que el delito está aprobado, es claro, es objetivo, pero además hay, en este caso, una infracción a la Constitución. Su futuro es ser destituida por la JNJ o inhabilitada por el Congreso. Exactamente. Yo creo que de la sanción penal y de la sanción política no se salva, ¿no? En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, obviamente hay una resolución del tribunal que declara que es inconstitucional el procedimiento expreso, y eso es correcto. Junta Nacional de Justicia. Exactamente, y en consecuencia ese proceso administrativo disciplinario va a demorar algunos meses. Lo que creo que es mucho más rápido y expeditivo es el juicio político, ¿no? Sí. Estamos en altavoz, estamos en Vital, en Radio Vital 91.1 FM de tu dial, y síganos también a través de las redes sociales, y estamos también en YouTube como Altavoz Noticias. Doctor, ¿qué le parece a usted esta decisión del Poder Judicial que ha frenado el pago que está exigiendo que se le pague a la presidenta Dina Boluarte por más de 239,000 soles? Es una demanda laboral cuando ella pertenecía a las filas del RENIEC. Llama la atención que el Ministerio de Economía haya dado pase a una solicitud en el caso de un proceso que no ha concluido. No sé si la señora tendrá, acierto o no tendrá acierto en ese pedido, pero lo cierto es que hay una casación. En tanto el Poder Judicial no se pronuncie, obviamente el Ministerio Público no puede eventualmente pagar, ¿no? Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas hace mal en adelantarse. Y tampoco se conoce exactamente cuál ha sido su papel en este aumento, que digamos que técnicamente es correcto, es lo debido. El problema era el momento, la circunstancia, ¿no? Se refiere usted al aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte. Pero en el caso, por ejemplo, de RENIEC, ella está reclamando conceptos por refrigerio, transporte, aguinaldos, uniformes, bonos de cierre e incluso canastas navideñas y beneficios sindicales que paradójicamente solicitó sin haber formado parte de ningún sindicato. Así. Y ya que hablamos de RENIEC, recordemos que la señora no renunció al cargo en el momento que correspondía. Exacto. Y eso, debió haber generado que el Jurado Nacional de Elecciones la elimine. En ese momento ella nunca debió postular. Claro, porque la eliminaron solamente de participar para postular al Congreso, pero no de la plancha, ¿no? Claro. En ese cargo, ese deber, esa obligación corresponde a cualquier candidato, independientemente del cargo que postule, ¿no? 7:27 de la mañana, haremos una pausa. Estamos con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Ya regresamos. Ya hablemos. Estás en Vital TV. Ya volvemos.
Información, música y entretenimiento está en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Con 30 de la mañana estamos de vuelta en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, y también estamos en Movistar Televisión. Estamos conversando con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor, la Corte Suprema decidirá el día de hoy, martes, el futuro de la investigación contra el premier Eduardo Arana por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Qué se prevé sobre esta situación? Yo creo que se ha armado una gran cortina de humo, o digamos... ¿Es una cortina de humo seguir esta investigación? No, yo creo que el caso Cuellos Blancos en realidad es un invento, porque se ha tratado de señalar que desde la Corte del Callao existía una red, una relación criminal sistemática, organizada, y en verdad eso no ha existido. Lo que sí ha existido es que hay un presidente de esa corte que hacía favores. Tráfico de influencias. Eso es tráfico de influencias, pero de ahí a construir una organización criminal, que recibía llamadas, hacía llamadas, además, entre comillas, podría haber recibido alguna coima, sí, con claro, la finalidad de reducir las penas o posiblemente indultar a algunas personas. Por cierto, pero eso no le da el carácter de organización criminal, ¿no? Porque Pablo Sánchez dijo que era una organización criminal horizontal, ¿no? Y tiene que ser una organización vertical, ¿no? Vertical. Cada uno con sus puestos establecidos, y además, ¿no? Tienen que tener funciones y ser una cosa permanente, ¿no? Entonces no se reúnen esos presupuestos. Y en el caso, por ejemplo, del premier que está comprometido en esta investigación, ¿qué estima usted que puede ocurrir? Bueno, él es un abogado litigante. Y probablemente haya asistido al despacho o haya, hecho una intervención en favor de alguno de sus clientes, pero eso teóricamente no lo compromete en ningún acto criminal, ¿no? Pero, ¿cuáles son los límites de llegada a una autoridad judicial? Cuando el procesado está investigado, hay una investigación y quiere acercarse al juez o a la persona que van a determinar las decisiones respectivas. ¿Cuáles son los límites para no llegar a una situación de... La relación entre, digamos, un abogado y una autoridad judicial está ceñida por el principio de inmediatez. Eso significa que si yo tengo un cliente, o como parte de mis deberes y responsabilidades como asesor, es solicitar una entrevista con el juez, ¿no es cierto?, con la autoridad judicial, explicar el caso, eventualmente incluso hasta hacerle llegar una ayuda a memoria, para en todo caso conseguir que esa visión de parte sea mejor conocida, ¿no? Ese es el contexto, y debe darse dentro de un local judicial. Otra acción diferente, sí, evidentemente ya estaría fuera de ese marco del principio de inmediación, ¿no? Hubo un momento en que cualquier persona que salía en un audio de Los Cuellos Blancos era considerada delincuente pese a la inocuidad de dicho material, pues, ¿no? Así es. Y ha sucedido que, habiendo sido entregada esa información a una ONG, se haya seleccionado aquello que sale de aquello que no sale. Y lo más importante es que esa ONG no tenía por qué tener acceso a esa información. ¿Por qué no hay audios de Pablo Sánchez? ¿Usted cree que no ha hablado con ninguno de estos integrantes de Los Cuellos Blancos? Exactamente, ¿no es cierto? Y la razón es por qué Pablo Sánchez entregó esos audios que forman parte de una investigación que en ese momento será reservada y que estaba a cargo de un fiscal en concreto. Eso está confirmado por el fiscal Nora Córdoba y Pedro Chávarri, ¿no? Así es. Incluso hay un fiscal que es separado del cargo luego de señalarle que no va a... Radio Rurush. Hay un fiscal que se le señala de que el señor Gorriti se va a entrevistar con él, detecta que lo está grabando y entonces comunica que nunca más lo va a... Hamilton Castro, ¿no? Ese hecho, por ejemplo, es grave y no ha sido investigado. Claro, ¿no? Hay muchas cosas que no se investigan. ¿Usted considera que es un error, hablando de Gorriti, citarlo a la comisión que indaga los acuerdos de colaboración eficaz suscritos con Odebrecht? El problema de las comisiones en el Congreso es que, salvo algunos casos muy concretos,
por lo general nunca se llega a puerto y se convierte básicamente en una obra... En un show, ¿no? Y le ha aprovechado digamos, bien lo ha hecho, Domingo Pérez hablando de esa claro, tontería ¿no? de Cine Tauro, ¿no? No sé qué tanta Claro. cosa, ¿no? Entonces, no creo que finalmente no cumple el propósito, ¿no? Ahora, más allá de las circunstancias, si las comisiones son útiles o no, llama la atención dos cosas. Primero, que el señor Gorriti se haya negado a entregar su teléfono A la Fiscalía. al requerimiento de la Fiscalía y no pase nada, y sin embargo, por esas mismas fechas se rompa la puerta de la Presidenta de la República. Entonces, algo está pasando, ¿no? Es esquizofrénico. Y ahora sucede lo mismo cuando, porque está autorizada la comisión en este caso, invitarlo, y él se niega a asistir, ¿no? ¿Y puede llamarlo por grado o fuerza? Sí, podría hacerlo. Ahora, si debería hacerlo o no, porque sería aumentar el show y finalmente no llegar a ningún escenario interesante, ¿no? De otro lado, como sabe perfectamente, el presidente de esa comisión pertenece a Renovación, ¿no?, Popular, y esto antes fue Solidaridad Nacional, y está comprendido precisamente en una investigación al respecto, ¿no?, relacionado al tema de haber posiblemente recibido dinero por parte de Odebrecht. En ese sentido, ¿cree usted que se cae una comisión de este tipo cuando obviamente la entidad del partido político donde el presidente de la comisión justamente milita está allí? De alguna manera no podría caerse este tipo de investigación. No, yo creo que ahí ha habido una actitud malsana y perversa de la Fiscalía justamente dentro de esta idea de judicializar la política, porque son dos identidades partidarias total y absolutamente también, ¿no?, diferentes. No comparten la misma ideología, son personas, la mayoría diferentes, y esto ha sido fruto de, en puridad, se ha adquirido un partido, ¿no?, y se le ha dado otro rostro y otra orientación. O sea, no hay ligación entre la primera y la segunda, ¿no? Estamos en Altavoz, estamos en Vital también, estamos conversando con Víctor García Tomás. Doctor, ¿qué le parece a usted que el expresidente Martín Vizcarra, pese a estar inhabilitado, hace campaña y ha ido al norte del país, a la frontera con Colombia, obviamente? ¿Es legal o no es legal que un expresidente, un exmandatario esté haciendo este tipo de proselitismo? Bueno, ya está claro que desde aquella sentencia que expidió el Tribunal Constitucional en el caso Alberto Fujimori, caso que conozco bien porque participé suscribiendo y redactando en parte esa sentencia, se señala que la inhabilitación implica la pérdida total de derechos en participación política. Un afectado con una habilitación no puede fundar, no puede dirigir, no puede participar en actividades partidarias, no puede contratar con el Estado, no puede candidatear, ¿no? En consecuencia, se estaría infringiendo el alcance y sentido de esa sentencia, que es un precedente vinculante. Me ha llamado la atención la lentitud, solemnidad del procurador del Congreso, que tendría la responsabilidad de exigir el cumplimiento de esa sentencia. Eso ya no ha sucedido, más bien ha aparecido un abogado de apellido Calla, que es bastante perspicaz y tenaz, y es el que ha presentado esta denuncia, ¿no?, que esperemos dé resultado. De otro lado, ¿cree usted que Martín Vizcarra logre revertir esta inhabilitación a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, porque... Fíjese que el 23 de diciembre vence el plazo para inscribir candidaturas. Lo que sucede es lo siguiente, digamos, en primer lugar, el señor Vizcarra fue sometido a un proceso de juicio y antejuicio político, pues tiene varias. En ambos contextos se han respetado las garantías del debido proceso. Hay juez natural, ha sido citado, se le ha otorgado el derecho a la defensa, ha hecho defensa técnica, él mismo también ha hecho uso de la palabra, la resolución está motivada. En consecuencia, no se cumplen los presupuestos para, digamos, una intervención de la Corte, más allá de que, cumplido la etapa interna, pudiera alcanzar, digamos, a un pronunciamiento del sistema. Pero... ¿Y qué pasaría si es que la Corte Interamericana le dice, efectivamente, debe revertirse esta inhabilitación del expresidente? El Perú tiene que acatar. Pasa lo siguiente, ya hay una práctica, digamos, en el sistema judicial peruano, en el sentido de que si existen excesos por parte del sistema interamericano,
no se cumple la sentencia, porque en el caso Fujimori, ya del indulto, que se ha dado recientemente, el tribunal ha sido muy claro. Ha dicho aquellas intervenciones del sistema de la Corte Interamericana que no se ajusten a los presupuestos ante los cuales el Perú firmó la convención en el año 79, 80, carecen de validez. Si existe algún reclamo a las decisiones de organismos políticos o jurisdiccionales y que no estén dentro del marco de la convención, y existiendo contradicción o desaveniencia en relación a su sentido, lo que debe hacer la Corte es dirigirse a la Asamblea general de la OEA y ahí deliberar ese asunto. Mientras conversábamos, doctor, se ha confirmado que quien puso la bandera en el distrito Santa Rosa de Loreto ha sido Daniel Quintero, ¿no? Este ex alcalde de Medellín, precandidato presidencial de la izquierda, el delfín de Petro, quien antes había dicho que no temía ir a la guerra con Perú. ¿Qué podemos hacer ante eso? Bueno, yo creo que ahí la Cancillería debe expresar su más enérgico rechazo, ¿no? Incluso... hay imágenes y videos y todo. Sí, creo que se podría iniciar una acción penal, que esto no está dirigido al Estado colombiano, sino se trata de una acción indebida y que afecta pues las relaciones entre estos dos países, ¿no? Claro. Sí, quiero reiterar, Daniel Quintero, precandidato presidencial y ex alcalde de Medellín. El grupo que rodea a Petro, cercano a Petro, es de la misma calidad y de la misma laya que Petro, ¿no? El ministro... Una vergüenza. Sí, sí, es una vergüenza. Y tiene que ser denunciado, entonces. Definitivamente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Su despedida de las audiencias en radio y televisión. Gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos, porque veo que la audiencia cada vez es más generosa. Hemos cumplido un año recientemente. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Haremos una pausa en altavoz, ya regresamos.